Buenos días, acabo de ver Rental Family, que es la nueva película de Brendan Fraser, que vuelve aquí después de su Oscar en 2023 por The Whale. Este es un papel mucho más contenido que el de esa película, pero que sin duda es una película que abre muchos temas y es una película que se disfruta mucho y vale la pena hablar de ella. En esta película seguimos al personaje de Philip, que es un actor estadounidense que está en Tokio y que no le va muy bien en los trabajos que consigue. Entonces se encuentra un empleo un poco raro en una entidad o en una agencia que se llama Rental Family o Familia en Renta, como le pusieron en Latinoamérica. Y en esta agencia lo que hace es que interpreta a papeles como sustitutos en vías de desconocidos. Entonces si tienes como daddy issues, tú contratas a esta agencia y te dan un papá para que soluciones tus problemas. Y a medida que se va metiendo en estos papeles, se mete en el papel, por ejemplo, de un par para una niña, de un ayudante para un actor viejo, se va comprometiendo un poco a nivel emocional y se desdibuja un poco la línea entre la actuación y lo que realmente le está sintiendo. Se me hace interesante para la historia de que la película se ambienta en Japón. Esto es en parte a que pues la directora es japonesa, se llama Hayutsu Miyazaki. Es una directora japonesa que no es muy conocida, no tiene así películas muy grandes, creo que tiene una que se llama 37 segundos, que no tengo ni idea. Pero digamos que es medio popular por la serie de hace un año, hace 2 años en Netflix, la miniserie que se llama Bronca o Beef, en la cual dirigió algunos capítulos, creo que también escribió una parte de algunos capítulos. Entonces, digamos que ahí fue un poco su boom en Estados Unidos y esta es como su continuación de esa película, a esa miniserie, que acá no se parece tanto a lo que hace en Beef. Para mí lo que hace en Beef es algo un poco distinto. Acá se aborda un poco más lo que son las conexiones humanas. Y digo que me parece interesante que esté ambientada en Japón porque la sociedad japonesa y en muchos casos la oriental en general se caracteriza porque a pesar de que tienen muchas habilidades muy interesantes y tienen una ética laboral muy interesante, una ética, una moral muy interesante, son personas que muchas veces están desconectadas de la realidad y le cuesta mucho conectar o hacer vínculos reales. Y si tú conoces, por ejemplo, a alguien de Japón, alguien oriental, es una persona que es muchas veces muy reprimida, claro, hay excepciones, pero son personas que les cuesta mucho comunicar lo que sienten y hablar desde adentro, como comunicar sus emociones y llegarle a más gente, son personas muy introvertidas. Entonces el hecho de que esta película hable de estos temas justo en Japón me parece algo interesante, un acierto, porque es algo que se aborda mucho en la sociedad japonesa y funciona ahí porque es como nos lleva un poco a una hiperbolización que funciona en esa sociedad. Digamos que para mí esto no funcionaría si la historia estuviera ambientada en Estados Unidos, sería algo muy fantasioso. Pero al estar en esta sociedad japonesa no se siente tan hiperbolizado y lo que puede servir de esto es que al pasar a una sociedad como más abierta, más así como la latina o la americana un poco, eh, se logra como de sacar el mensaje de un poco de la historia un poco mejor y interpretar más el mensaje y que sea más fácil como transformarlo o interpretarlo en una sociedad un poco más abierta. Y para mí el mensaje es lo fuerte de la película, porque tú ves la película, es una película muy sencilla, bastante predecible, sabes hacia dónde va en la trama, sabes un poco cómo va a terminar, sabes cómo se van a desarrollar estos personajes un poco a medida que va pasando. Es una película que tampoco intenta hacer mucho más de lo que es, tiene personajes bastante básicos, o sea, no tiene un súper desarrollo increíble de los personajes, pero funciona mucho gracias al mensaje que quiere tratar y a cómo lo trata, que es una forma sencilla y entretenida de contarte muchas cosas sobre la que son las conexiones humanas, de lo que significa conectar con una persona, de la importancia que tiene eso y de cómo cada vez nos alejamos un poco más de conexiones reales con los demás. Porque la película explora temas bastante globales, bastante generales, bastante interesantes, como puede ser la soledad y cómo muchas veces nos aislamos de las demás personas. Un poco también habla de el propósito de estas relaciones, de por qué nosotros como seres humanos buscamos conectar con otras personas y la importancia que eso tiene. Y te cuenta esto a medida de que los personajes, los clientes de esta empresa se van como hasta cierto punto conectando con el actor, que en este caso es Brendan Fraser, y cómo hasta cierto punto se crean enlaces que en un principio no deberían crearse o que no deberían haber porque pues técnicamente te están pagando por hacer este papel, pero es muy humano al final terminar conectando con alguien. Y yo tenía miedo un poco al inicio, sobre todo que la película no fuera a tratar estos temas, sino que fuera un poco a justificar este aislamiento hasta cierto punto, porque al inicio de la película
te dan un poco mucha explicación de por qué esta empresa existe o por qué debería existir, para luego sí un poco desmontar todo eso y hablar de lo humano, de conectar con otra gente de verdad. Se crea un juego muy interesante con esto que planteaba al inicio, la película, que era por qué existe o por qué existiría una empresa así de ayudar a la gente a conectar más. Se hace como un poco también un dilema moral en lo que el personaje se cuestiona porque hasta cierto punto está engañando a las otras personas a que creen un vínculo con él sin que él se comprometa emocionalmente, aunque al final sí lo termina haciendo, pero sin que en un inicio se comprometa emocionalmente. Es como mentirle a la otra persona. Pero al mismo tiempo tú entiendes como las motivaciones o por qué ayuda a esto, por qué él no haría o por qué no está haciendo. Sumando todo esto y echándole ahí unas escenas que tienen un peso emocional interesante, de ciertas escenas que hablan muy bien de toda esta temática y que transmiten mucho, por ejemplo ese último plano, esa escena final, para mí que encapsula muy bien toda la película, o por ejemplo todo el arco que tiene el personaje del jefe de Brendan Fraser, como el dueño de la compañía. Para mí esos detalles se suman muy bien a esta trama y hacen que esta película sea algo muy entretenido y que ese mensaje como que te llegue bien al corazón, te llegue al alma, sí, te lo sientes de verdad y sirva para que saliendo de la sala como que digas, verga, sí, sí sentí algo, sí aprendí algo, sí me quedaron cosas de esta película. Y así es como puedo definir esta película, como algo muy tierno, muy lindo de ver, muy sencillo, que no trata de complicarse haciendo tramas raras ni cosas extrañas. No, es una trama muy simple, que sabes hacia dónde va a ir y tiene una moraleja que te queda para después, para que la sientas y la pienses durante un tiempo después. En conclusión, esta es una película que vale la pena ver, vale la pena ir ahí con la familia, con la fama ahí, sentarse y ver la película, disfrutar un rato, porque está hecho para eso, como para al final decir, mira la moraleja y hablar un poco de la película y que te quede esa sensación de quedar lleno un poquito después de ver la película. Por eso yo le pongo a esa película un sólido 8 de 10. Para mí tiene escenas muy efectivas, no trata de ser mucho más de lo que es y eso hace que funcione perfectamente y al final te encariñes con los personajes. No hay un juego tampoco de... Porque en un principio también parecía como que hubiera un juego de villano, de que este es malo y él es bueno y tal. Pero no, al final todos son humanos y todos tienen sus defectos y eso también hace que funcione muy bien. Pero bueno, esa fue mi opinión. Si tú ya la viste, opina en los comentarios qué te pareció. Y si te gustó, suscríbete. Y si no te gustó, pues bueno, siempre te puedes ir a la gran puta mierda. Feliz día.